Para esta sección, ¿no? Cuando comienza, es un poquito difícil de entender lo que dice. Él acá hace referencia al libro Ausencia de Felicidad, no sé si lo conocen, de Helen Schucman, donde se narra la historia, ¿no? Como ella dice que pasó toda su vida intentando huir de Jesús. Parece ser que ella estuvo toda su vida intentando huir de Jesús, ¿no? Constantemente rechazando su luz y utilizando la oscuridad de las inquietudes y juicios de su ego como escondite de su verdad. Eso es lo que hacemos todos, usamos nuestros juicios para escondernos de la verdad, ocultamos, ¿sí? Nos ocultamos en la oscuridad. ¿Se acuerdan que dijimos que la oscuridad en el curso de milagros era el inconsciente, lo que oculto, ¿no? Todo esto que no quiero ver, esa es la oscuridad. Es por eso, por lo que al comienzo del dictado Jesús le dijo, en lo que se refiere a las 2 etapas que integran el escapar de la oscuridad. La primera es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Y la segunda es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Una de las formas, ¿sí?, en que Helen expresaba este huir de Jesús era mediante el ataque a sus ojos. La visión siempre ha sido un símbolo importante, ¿no?, en los sistemas de pensamiento espirituales. Y Helen, el ego de Helen, ¿no?, era como que usaba los ojos como un símbolo de ataque para no ver la verdad. ¿Sí? Es más, Helen Schucman dice que toda su vida tuvo este temor de sufrir desprendimiento de retina, y fue justamente lo que sufrió al final de su vida. De hecho, dice que mientras Helen estaba tomando el curso, pasó por un periodo en que estaba segura de estar perdiendo la vista. Paralizada de pánico, se recluyó en el Instituto Eye, allá en Colombia, ¿no? Y fue dada de alta después de un par de días, ¿no? Pero todas las pruebas de los estudios que le hacían resultaban negativas. O sea, fíjense, ¿no?, el poder del miedo, ¿no? Poco después restableció su vista y, bueno, muchos años Helen estuvo con este miedo, ¿no?, a sufrir este desprendimiento de retina. El miedo a algo siempre refleja la atracción subyacente del ego por ello. Y ciertamente Helen terminó sufriendo el desprendimiento de retina. Fíjense en que a lo que más le tememos es justamente a lo que más atraemos, ¿no?, en nuestras vidas. El miedo es como un atractor de las cosas también. Fíjense en que en esta partecita, cuando el curso inicia en esta sección, ¿no?, que ya les leí lo que decía, pero lo vamos a volver a leer porque es importante. Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Primero, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Nosotros creemos que lo que está oculto en el inconsciente, ¿sí?, está oculto y nadie lo puede ver. Esto parece, a mí me hace acordar, no sé a ustedes, pero vieron como los nenes chiquitos que juegan, que se tapan así con la toalla y después le decimos, acá está, ¿no? Ya. El niño cree que cuando se tapa con la toalla o el repasador, el trapo, nadie lo ve. Creemos que lo que está en el inconsciente nadie lo ve. Eso es lo que creemos. Pero sí, se ve, porque lo que está en el inconsciente se proyecta. O sea que por más que nosotros creamos que la oscuridad puede ocultar algo, la oscuridad no puede ocultar nada. Y cuando yo me doy cuenta de esto, que los contenidos de mi mente inconsciente son los que se están proyectando en el mundo, ya di el primer paso para escapar de la oscuridad. Esto que me está mostrando el mundo, esta situación, estas personas que se muestran así, estos conflictos que tengo, todo esto que me está pasando, está en las bóvedas de mi inconsciente. Bien, ya tomé el primer pasito para escapar de la oscuridad, porque me di cuenta que no tiene nada que ver con lo que está en la pantalla, sino que tiene todo que ver con lo que está en mi mente. Eso es lo que nos quiere decir acá, ¿no? Eso nos da miedo, porque nosotros no queremos ver, ¿no? Entonces
Da miedo ese primer paso, pero es el primer paso que tenemos que dar, sí o sí. Y el segundo paso es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. En realidad nosotros no queremos ocultar, nosotros queremos sanar. Así que aunque pudiésemos hacerlo, no podemos hacerlo, es imposible. Este segundo paso nos libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. O sea, hasta que no hacemos estos dos pasos, darme cuenta de que eso que me muestra el espejo o la pantalla está en mi mente y reconocer que por más que yo lo siga negando y negando, no lo puedo ocultar y ya quiera dejar de ocultarlo, ¿no? Cuando esté dispuesto a entregar toda mi mente al servicio del espíritu, mi mente recta, ¿no? Para ser sanado, ya di el segundo paso. Y el segundo paso ya es el que nos libera del miedo. Recordemos que todo es un asunto de chuchi. Si no tuviéramos chuchi, la estaríamos todos bárbaros. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto, que es lo que hacemos, ¿no? Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Es decir, yo sé que me estoy engañando a un nivel profundo de mi mente y realizo enormes esfuerzos, ¿sí? Para que este engaño, esto que yo me cuento, siga siendo la verdad y no lo que es la verdad. Seguimos ahí. Que mirar realmente qué es lo que está pasando en mí. Porque cuando yo me doy cuenta que el problema soy yo, ahí empieza la sanación. Mientras yo siga pensando que el problema está ahí fuera, sabemos que no pasa nada. Mientras siga buscando varitas mágicas, a ver, solucionadoras, sabemos que no pasa nada. Esto es un trabajo de conciencia, de introspección, de ir adentro, muchas veces, de mucho silencio, de muchos momentos en los que me tengo que dar un respiro, tengo que parar, centrarme en mí y decidir mirar qué está pasando en mi mente. ¿Qué contenidos de mi mente son los que me están mostrando toda esta pantalla tan caótica ahí fuera, ¿no? Algo está pasando, si no, no habría eso. Ya sabemos que lo que está adentro se proyecta afuera, a pesar de que sabemos que no hay una adentro y una afuera, pero bueno, simbólicamente es así. Si no, no hay salida. ¿Por qué? Sabemos que nadie nos puede, o sea, ningún maestro externo me puede sacar de donde estoy. Podemos escuchar a muchos maestros externos, ¿sí? Pero sabemos que la respuesta la tiene el maestro interno. Entonces, si no consultamos con nuestro maestro interno, no hay solución posible. El estudiar el curso de milagros, por supuesto que tenemos que, si tenemos el libro es porque para estudiarlo, ¿no? Con ponernos en contacto con todo esto, pero el leerlo y solamente hacer los ejercicios y ya está, no pasa nada. Y eso lo sabemos porque a veces pasan años y años, ¿no? De estudio del curso y de aparente práctica y nos damos cuenta que estamos siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo problema, siempre con la misma situación. Y ahí es de donde queremos salir. Y no se trata de salir así, por arte de magia, sino que es un proceso, como les digo siempre, muy sentido, muy de sentirme, muy de contactar con esas zonas profundas de mi mente donde yo no quiero ir. Y que es re sencillo ir. Que les dije la palabra esta, visitarnos, ¿no? Ir a visitarme. En vez de ir a la casa del vecino a visitarlo o la amiga, me voy a visitar adentro por un ratito. Justamente en los momentos que peor estoy es cuanto más me tengo que visitar, ¿sí? Esos momentos
que siento ese movimiento interno, que no sé qué es lo que me está pasando, qué me está pasando, algo me está pasando. Bueno, me tengo que atender. Ahí me voy a quedar sentadito un rato. Si necesito música para concentrarme, ir adentro, me pongo música. Cada uno hace a su manera, ¿bien? Si me gusta sentado en el almohadón, me siento en el almohadón. No importa dónde. Lo importante es parar, parar un segundo. Bien, cerrar los ojos y escucharme. Porque cuando voy a ese silencio interno, ¿sí? Estoy escuchando y conectando con Dios. Dios está ahí, no está en ningún lugar por allá afuera, no, no, está aquí, cerca, ¿bien? Justamente donde fue escondido el tesoro, en el interior, donde los hombres no lo podían encontrar. Así dice el cuento, ¿no? Porque ahí el hombre nunca iba a buscar. Porque si escondíamos el tesoro en el fondo del mar, capaz que lo encontraban, pero dentro nuestro nunca lo vamos a ir a buscar. Y ahí es donde tenemos que ir una y otra vez.